Días después del solsticio de verano se celebra en toda Galicia la llegada del estío y el apogeo del sol, con ritos semejantes y aceptada su procedencia de tradiciones célticas originadas en la Edad Media. En el santoral católico coincide con la festividad de San Juan y los rituales son restos de los enraizados cultos al fuego, al agua y la tierra. Esta noche no falta quien coloca 3 patatas debajo de su cama para conocer su futuro económico, o se asoma a la ventana para ver pasar el amor de su vida, e incluso busca el reflejo del espejo o debajo de una higuera conocer el rostro de Satanás. Lo cierto es que esta festividad religiosa, que para los católicos conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, siempre ha sido considerada una noche mágica, y contrario a lo que algunos detractores puedan pensar, es la ocasión propicia para acercarse a las raíces y revivir nuestras tradiciones. En esta noche mágica la música suena más alto, la cena es al aire libre y todos los problemas se resuelven, es decir, se queman en la hoguera de San Juan. Se trata de escribir en un papel el nombre de algo que olvidar o de alguien que alejar y luego quemarlo en esta hoguera. En esta noche mágica hasta los santos aprovechan para trasladarse milagrosamente a otra parte. Es el caso de Santa Trahamunda, cuya imagen se puede ver en el monasterio de Pollo al lado de su supuesto sepulcro visigodo. Cuentan las leyendas que cuando se pone el sol que alumbra el día 23 de junio, las lareiras de las brujas se convierten en improvisados laboratorios, donde potes, ungüentos y conjuros se mezclan en combinados conjuros y como preámbulo de un vuelo nocturno. Pero también haylas que deciden recibir el solsticio al amparo de los montes, en una barca que surca al mar o en unas reuniones en descampados, cuevas, ríos y riachuelos. Es el fuego que una vez hecho brasa se salta al grito de brusas fora, con el fin de alejar los males que puedan avecinarse. Es pues alrededor de una hoguera donde la simbología encuentra su máxima expresión y presencia popular. Reunidos en torno al fuego se canta, se baila, se come, se bebe con el fin de ahuyentar a los malos espíritus. Esta noche mágica nos invita a degustar sardinas, pan de millo, un buen vino de la tierra acompañada de unos cachelos. Cantamos, bailamos y celebramos una gran fiesta en compañía de nuestros amigos. En esta noche de San Juan preparamos ya nuestra pócima con la que nos lavaremos a la mañana siguiente, en la que echamos pétalos de rosa, fiuncho y demás hierbas olorosas para refrescarnos la cara.